Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el riesgo biológico. A continuación, presento mi equipo de trabajo, conformado por Brody Silva, Jayman Narváez, Luis Cerón, Daniel Plaza y quien les habla, Liliana Montoya. Los agentes biológicos son organismos vivos como las bacterias, los hongos, los protozoos y los parásitos que al ingresar al cuerpo humano pueden causar infecciones, enfermedades o alergias. Se manejan tres tipos de riesgo biológicos que son el riesgo respiratorio. Este es cuando se inhala aerosoles contaminados. El riesgo digestivo, que es por el consumo de alimentos contaminados. Y el riesgo dérmico o mucoso. Esto es por contacto directo con la piel o las mucosas. Son especialmente relevantes en sectores como la salud, la agricultura, la ganadería, el procesamiento de alimentos y el manejo de residuos, donde los trabajadores están expuestos en un mayor riesgo biológico. Otro punto para tener en cuenta es que estos riesgos pueden provocar enfermedades infecciosas, alérgicas o tóxicas, y esto depende del tipo de riesgo y de la forma como se contamine el ser humano. Ahora vamos a hablar de las vías de contagio. Una de las vías es la respiratoria. Esta es cuando ingresan los agentes biológicos al cuerpo a través de la respiración. Esto ocurre cuando inhalamos pequeñas partículas contaminadas conocidas como bioaerosoles. Pueden contener el virus, bacterias u otros microorganismos. Estas partículas suelen ser expulsadas por otras personas ya infectadas al toser, al estornudar o al hablar y que quedan suspendidas en el aire. Otra de las vías de contagio es la digestiva. Se presenta cuando los agentes biológicos entran al organismo por medio de la boca al consumir alimentos o bebidas que han sido contaminadas. Estos microorganismos ingresan al sistema digestivo y causan infecciones. Ahora hablemos de la vía dérmica y mucosa. Como les dije anteriormente, ocurre cuando los agentes biológicos ingresan por contacto directo con la piel, especialmente si hay heridas abiertas, o a través de las mucosas, como lo es los ojos, la nariz y la boca. Esta vía es común en entornos laborales donde se manipulan materiales contaminados sin la debida protección. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Brody Silva y a continuación voy a hablarles sobre las enfermedades causadas por agentes biológicos y las actividades laborales con mayor nivel de exposición a estos riesgos. Enfermedades causadas por bacterias y virus. Enfermedades bacterianas. Los agentes biológicos pueden provocar enfermedades infecciosas muy peligrosas. En estos casos, las bacterias y algunas son más comunes en entornos laborales, son el tétano, transmitido por heridas contaminadas, afecta el sistema nervioso. Carbuno o anthrax, enfermedad zoonótica que puede inhalarse o penetrar por la piel. Bruceliosis, frecuente en trabajadores agropecuarios, causa fiebre, dolor muscular. Lepsoriosis, transmitida por la orina entre animales infectados como roedores. Tuberculosis, enfermedad pulmonar de alto contagio en ambientes cerrados. Enfermedades virales. En cuanto a los virus, los más peligrosos en contextos laborales son la rabia transmitida por la mordedura de animales infectados, gripe común y gripe aviar, altamente contagiosa por vía respiratoria, hepatitis B y C, virus que atacan el hígado, presentan en la sangre fluidos corporales, VIH, aunque su riesgo es bajo, la exposición a sangre contaminada puede ser crítica. Coronavirus COVID-19, enfermedad viral respiratoria de reciente impacto global. Estas enfermedades no solo afectan la salud, sino también la productividad y el ausentismo laboral, la estabilidad económica de las empresas. Según este documento, las actividades laborales donde hay mayor riesgo de exposición
A estos agentes son aquellas en las que manipulan animales, productos biológicos y residuos. Algunos ejemplos claves son elaboración de alimentos, exposición a bacterias por manipulación de materia prima sin tratamiento, mataderos y curtiembres, contacto directo con sangre, tejidos animales y contaminados. Agricultura y ganadería, alto riesgo por contacto con suelos, estiércol de animales portadores. Veterinaria, riesgo constante por enfermedades zoonóticas. Peletería, trabajo con pieles de animales, exposición a hongos, bacterias y demás. Sector salud, hospitales, laboratorios y atención médica. Estos son unos de los sectores con mayor riesgo por el manejo de pacientes infecciosos, fluidos corporales, agujas, residuos peligrosos. Estas actividades requieren medidas estrictas de bioseguridad, ya que la exposición a agentes biológicos puede ser cotidiana, pero invisible. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jayman Narváez y esta vez voy a hablarles sobre las medidas preventivas ante agentes biológicos. Esta primera medida preventiva es fundamental. El orden y la limpieza en los espacios de trabajo, mantener un ambiente limpio, ayuda a evitar la propagación de virus, bacterias y otros agentes biológicos. Además, toda organización debe implementar un programa de bioseguridad, que no es más que un conjunto de medidas y protocolos para proteger al trabajador, a sus compañeros y al entorno. La bioseguridad garantiza que incluso ante un riesgo biológico sepamos cómo actuar de manera preventiva. El aislamiento y prevención universal. Otra medida muy importante es el control y aislamiento de las fuentes de riesgo. Eso quiere decir identificar los puntos donde se generan agentes biológicos y limitar su propagación. A esto se suma la aplicación de precauciones universales, que son acciones como el uso de guantes, tapabocas, lavado frecuente de manos y uso de barreras físicas. Lo clave de estas precauciones es que aplican siempre, no importa si sabemos o no si hay una persona infectada. La prevención debe ser constante. Control ambiental del riesgo biológico. Finalmente, es necesario hablar del control ambiental. Esto incluye la desinfección frecuentes de las áreas de trabajo, utilizando productos adecuados para eliminar microorganismos. También se debe implementar programas de desratización y desinsectación, ya que los roedores e insectos pueden actuar como vectores de enfermedades. Esas acciones no son opcionales, son parte de un plan integral que busca reducir al máximo los riesgos biológicos en cualquier entorno laboral. Mi nombre es Luis Herón. El día de hoy hablaré sobre una parte fundamental en la seguridad laboral, la prevención y el control del riesgo biológico, enfocándome en 5 aspectos claves que debemos aplicar en nuestros entornos de trabajo para proteger nuestra salud y la de los demás. El primer punto que queremos tratar es la higiene personal. La higiene personal incluye lavarse las manos correctamente, ducharse al llegar a casa después del trabajo, mantener las uñas cortas, usar ropa limpia y evitar contacto directo con zonas contaminadas. Un ejemplo preciso o claro de este punto es lo que sucede en un hospital. El personal de salud se lava las manos antes y después de atender a cada paciente. Esto evita transmitir enfermedades como hepatitis o infecciones respiratorias. Otro punto es el uso de equipos de protección personal o elementos de EPP. Estos elementos nos protegen de la exposición directa a virus, bacterias o fluidos contaminados. Entre ellos tenemos guantes, tapabocas, gafas, batas y botas. Un ejemplo de este punto es un operario en una planta de alimentos. Debe usar guantes, gorros y tapabocas para evitar contaminar los alimentos de bacterias como la salmonela. De igual manera tenemos un control periódico como son los exámenes médicos. Los exámenes médicos sirven para detectar a tiempo si un trabajador ha sido afectado por algún agente biológico.
como por ejemplo en las clínicas veterinarias se hacen exámenes para detectar diferentes enfermedades que puedan llegar a afectar a las personas. Otro punto es la señalización de áreas de riesgo. La señalización es una herramienta de prevención visual que alerta sobre zonas peligrosas. Se usan carteles como riesgo biológico, zona restringida, como por ejemplo, en un laboratorio clínico se colocan señales en la entrada de áreas donde se manejan muestras contaminadas para que solo personal autorizado pueda ingresar con la protección adecuada, residuos biológicos y esterilización. Estos residuos como jeringas, gasas o fluidos deben ser manejados con protocolos específicos y colocarse en bolsas rojas o recipientes especiales. Un ejemplo de este punto es en los consultorios odontológicos. Los instrumentos se esterilizan en autoclaves y los residuos se almacenan en bolsas marcadas antes de ser recogidos por empresas especializadas. Hay que tener en cuenta que el riesgo biológico no solo es responsabilidad de la empresa, sino también de cada uno de nosotros. Si aplicamos esta medida todos los días, protegemos nuestra salud y la de nuestros compañeros y nuestras familias. Muchas gracias. Hola, soy Daniel Plaza y a continuación les hablaré sobre la bioseguridad en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas que busca protegernos frente a la exposición a agentes biológicos como virus, bacterias y otros microorganismos peligrosos. Su principal objetivo es prevenir la transmisión de microorganismos peligrosos tanto dentro como fuera de los entornos laborales, especialmente en sectores como la salud, laboratorios, agroindustria y saneamiento ambiental. La bioseguridad protege principalmente a tres grupos. Primero, a los trabajadores, que en muchos casos están en contacto con fluidos, residuos o materiales contaminados. Segundo, a la comunidad, evitando que los agentes biológicos se propaguen fuera del entorno laboral. Y tercero, al medio ambiente, mediante un adecuado manejo y disposición de los residuos biológicos. Un aspecto clave de la bioseguridad es la prevención de la liberación accidental de agentes biológicos. Eso se logra a través de protocolos técnicos como el uso de cabinas de bioseguridad, la desinfección de equipos y superficies y una rápida respuesta ante incidentes como derrames o cortes con elementos contaminados. Estas medidas contribuyen no solo a proteger la salud, sino también a conservar la biodiversidad y promover la sostenibilidad. Para finalizar, algunas recomendaciones generales importantes. Utilizar siempre el equipo de protección personal adecuado. Reportar cualquier accidente o exposición a agentes biológicos. Mantener una higiene constante de manos y superficies. Y por último, participar activamente en las capacitaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas gracias.